Perfecto. Bueno, pues entonces bienvenidos. Os doy la bienvenida a este webinar sobre la figura del Document Controller, que como nos explicará luego Vanessa, es un perfil muy demandado en el mercado profesional, sin embargo es muy difícil de conseguir para las organizaciones. Por lo tanto, el título que le hemos puesto es urgente, se necesitan Document Controllers. ¿De acuerdo? Os voy a presentar a la profesora para todos aquellos que no la conozcáis. Vanessa Verdugo Sanz es principalmente, aparte de tener una vertiente docente, es consultora especializada en el diseño de estrategias de gestión documental de la información y de los datos y dirige proyectos de implantación de sistemas de gestión documental en organizaciones principalmente de carácter industrial, en concreto para V Consultia, que es la consultoría en la cual se desarrolla ella profesionalmente desde hace unos años. Cuenta con más de 14 años de experiencia implantando estos sistemas de gestión documental y también formando equipos de document controllers en grandes organizaciones como puede ser Acciona, como Sener o como Red Eléctrica, entre otras. Podría hacer una larga enumeración, esos son algunos de los ejemplos. Ha participado también en grandes proyectos principalmente industriales en varios países, tanto a nivel europeo como de otros continentes, en Europa, en Estados Unidos, en México, Marruecos, Sudáfrica, Noruega, y podríamos hacer también una larga enumeración. En el ámbito docente, ha colaborado también en el máster de gestión documental e información en las empresas que ofrece la Universidad de Barcelona y también en muchas otras entidades, como por ejemplo la Escuela de Organización Industrial, Arben Training y también en la propia plataforma de V Consultia, a través de la cual ofrece formación habitualmente. También decir que es profesora colaboradora de la ESAGET en este curso concreto de Document Control, y yo estoy segura de que vamos a iniciar una relación profesional muy larga y muy fructífera para ambas partes también. También decir que ha publicado un cuaderno de trabajo de libre acceso en el SEDIC que se llama Gestión Documental aplicada a las plantas industriales. Todo aquel que quiera buscarlo y quiera beneficiarse del conocimiento que la profesora pone en abierto lo puede buscar, Gestión Documental aplicada a las plantas industriales. Y también decir que ha participado y participa como ponente pues, en diferentes eventos y congresos del ámbito archivístico. Por lo tanto, sin más dilación ya, Vanessa, puedes empezar con tu conferencia cuando quieras. Bueno, pues nada, muchas gracias a Carmen y a Sara por la organización y a todos vosotras y vosotros, bueno, pues por estar ahí y asistir. Espero que os guste lo que os voy a presentar, que no os asuste, porque, bueno, pues aquellos que vengáis de la parte más tradicional del mundo de la archivística, pues a veces me dicen, ¿pero por qué no te gustan los archiveros? Sí, los archiveros me gustan, pero hay otros perfiles que no se llaman archiveros porque el entorno donde se mueven viene del mundo anglosajón y se llaman document controllers, pero se llamen como se llamen, somos perfiles necesarios todos en diferentes ciclos de vida. Entonces, espero que os guste, espero que nos podamos encontrar más adelante durante el curso y si no, bueno, pues también deciros, aunque lo veremos luego, que tengo un canal de YouTube en el que también os podéis suscribir y por LinkedIn. Lo hablaremos después. De momento vamos a ver qué pasa con los document controllers y cómo os puedo convencer yo de que sois necesarios en estas posiciones. Pues vamos a ver datos, que es como se convence hoy en día a todo el mundo. Os voy a compartir una pequeña presentación. ¿Alguien me puede decir que se ve? ¿Se ve? Sí, ¿verdad? ¿Lo veis? Estupendo. Perfecto. Bueno, pues como decía antes Carmen, urgente se necesitan document controller. ¿Y por qué le hemos puesto este título? Bueno, pues vamos a los datos. Como os decía, hoy en día, si hacéis una búsqueda en LinkedIn, y ya os digo que LinkedIn entiendo que todos la conocéis, pero para aquellos que anden más despistados o aún no tengan perfil, LinkedIn es la plataforma, la red profesional en la que este tipo de perfiles, o sobre todo la industria, la construcción, la ingeniería, ahora mismo el tema de energía renovable, fotovoltaica y demás, se mueve. Es decir, si alguien va a buscaros, va a buscar este perfil, va a ir a LinkedIn directamente, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos una búsqueda, yo he hecho la búsqueda para esta sesión el lunes, el día 17, sobre LinkedIn para tenerla lo más reciente posible. Y si nosotros ponemos la palabra Document Controller y seleccionamos como segmento geográfico en el mundo, nos aparecen 31.169 ofertas. Ponedlo por favor en contexto, porque como sabemos, pues las ofertas habría que analizarlas con detalle, a lo mejor alguna tiene algún tipo de sesgo que no es exactamente el perfil, pero bueno, el número
podemos decir que es bastante abultado. Si nos vamos a España, pues ya baja un poquito más, ¿no? A 115 ofertas. Como os digo, hay que ver luego con detenimiento si realmente todas fueran, pero a priori, cuando uno hace una primera búsqueda, pues aparecen 115 ofertas de Document Controller. Con esto os quiero decir que ofertas en el mercado hay y especialistas muy poquitos, como vamos a ver. Sobre todo, por ejemplo, en España, como os decía, el mundo anglosajón es donde tradicionalmente, desde hace más de 25 años, en el mundo de la construcción y de la ingeniería existen estos perfiles. O sea, en Australia o ahora mismo en Reino Unido no hay una obra sin que haya no solo un document controller, sino un equipo de document controllers, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto, España, cuando empieza a colaborar en proyectos internacionales, pues evidentemente se tiene que hacer con sus equipos de document controller porque necesita que toda esa información, esa documentación y esos datos hoy en día que se gestionan tienen que estar pues, organizados, con un seguimiento, etcétera, etcétera, que eso es lo que veremos en el curso con profundidad. Si nos vamos a comparar en este mundo que nos movemos de lo que es la gestión documental en todas sus facciones y porque veáis una pequeña comparativa, si buscamos la palabra archive, por ejemplo, existen 8.522 ofertas en el mundo. Y si nos vamos a España, nos aparecen 59. Como os digo, hay que ponerlo en contexto, habría que mirarlo con lupa y demás, pero sí que ya el porcentaje a priori es enorme. Es decir, hay mucha diferencia entre la necesidad que hay en un sector y la necesidad que hay en el otro. Ya si nos vamos a la palabra archivero, por ejemplo, pues únicamente en LinkedIn encontramos 3 ofertas en todo el mundo y si nos vamos a las de archivero en España encontramos solamente 1. Es cierto que probablemente el entorno de lo que es la archivística puramente en sí o el archivero probablemente no sea la red profesional LinkedIn y por eso no aparecen, pero evidentemente cuando uno va a buscar un futuro profesional y tiene que buscar una de las redes primeras a la que va a acudir va a ser LinkedIn. Y si LinkedIn nos arroja esto, las probabilidades que tenemos en unos campos y en otros son evidentes. Y si todavía con esto no os he convencido, aunque lo vemos aquí en el gráfico, si lo vemos con cifras se ve, pero no tenéis más que ver visualmente este gráfico en el que esta barra de aquí es la cantidad de document controllers que se piden en el mundo y la cantidad de otros perfiles. Si todavía no os he convencido, como os decía, vamos a ver el contexto de oportunidad laboral, ¿no? Y vamos a ver, nos venimos a España y decimos, vale, porque el document controller hoy en día no solo ya está asociado a las empresas de ingeniería y construcción, sino que ya se están implantando, bueno, en farmacéuticas ya llevan muchos años, pero a nivel de empresas, yo ahora como consultora, ya cuando implanto un sistema, no solo implanto un sistema, también se forma una persona para que se quede dirigiendo ese sistema y coordinando ese sistema dentro de las compañías. Y ya os puedo asegurar que en empresas hoteleras, navieras, de cualquier sector, de logística, ya empiezan a demandar este tipo de perfiles. ¿Por qué? Porque hoy en día tenemos tal cantidad de información, de documentación, de datos, que necesitas a alguien que sepa gestionar esa información. Y ya no nos vale con un simple perfil administrativo, que es lo que se hacía antes, ¿no? De, bueno, cualquiera vale. No, no, ahora hay que profesionalizar más ese sector. Entonces, si nos vamos concretando al sector, estos son datos que he sacado del INE, todos los datos que vais a ver aquí, y también del Ministerio de Cultura. Pero haciendo una proporción y por ver un poco cómo estamos, en qué contexto laboral nos encontramos, pues a ver, 3.404.428 empresas privadas hay en 2020 o existían en 2020 en España. Si nos vamos a ver cuántos archivos hay en España, ya os digo, poneos en contexto porque estos archivos son los que yo he encontrado en la fuente del Ministerio de Cultura, pero son 36.500. Quiero decir que cuando uno estudia, yo misma, cuando en mis tiempos no existía la carrera especializada de ciencias de la documentación, yo estudié historia y después me decanté por la archivística. Y mi primera opción y mis primeras prácticas fue hacerlas en la biblioteca de la Escuela de Idiomas de Valladolid. Quiero decir que un poco cuando te metes en ese mundo, crees que tu orientación laboral va por ahí, muchas veces porque no sabes que existe otro contexto, pero para eso estamos hoy aquí, ¿no? Bueno, pues hay 36.500 archivos, hay 8.523 bibliotecas en España, ya os digo, seguramente haya alguna más, porque hay empresas privadas que tienen bibliotecas, también hay algunas organizaciones que quizá no estén registradas en este banco y hay más, pero bueno, para que tengamos los números gorditos.
Existen 8.131 ayuntamientos que también tienen sus equipos de gestión documental en la administración. Existen 1.500 museos en España, que algunos tienen su departamento de archivística, muchos de ellos, e incluso las universidades, ¿no? Como opción de, bueno, pues yo me quiero decantar por un mundo más público, voy a hacer mi oposición y me voy a derivar al mundo más público, a la administración electrónica pública y demás. Bueno, pues sumando todos ellos, todas entidades públicas, y por hacer números muy gordos, tendríamos en total 54.737. Y con esto os quiero decir que para que llegáramos al número de empresas privadas que hay en España, necesitaríamos 67 profesionales en cada una de estas entidades para llegar al número de empresas privadas que hay en España. Evidentemente son números gordos, lo que estamos diciendo. Y obviamente en los 3.404.428 empresas probablemente no se tenga un document controller. Ojalá que sí, pero lo cierto es que tampoco hay 67 personas en un equipo de gestión documental en cada una de estas entidades públicas. Con lo cual, si lo vemos también gráficamente, vemos cada una de estas bolitas como indudablemente en la empresa privada hay hueco y hay mucho hueco. Y por eso también la demanda de la SAIER por proponer otra salida más, porque lo que no es de recibo es que en un mundo en el que la información ya no es que sea poder, es que es dinero, donde los documentos son importantes, donde la transparencia es importante, donde la ciberseguridad es importante y todo eso impacta en el sector de la gestión documental, del cual somos profesionales, lo que no es de recibo es que haya profesionales, tantos profesionales del sector parados, cuando evidentemente hay hueco. ¿Y qué vamos a ver en este curso? Porque claro, sí, estas son las cifras, estas son las oportunidades laborales que evidentemente están ahí. ¿Y qué vamos a ver? Os voy a poner el temario que vamos a ver en el curso, porque tampoco os quiero detallar demasiado, pero sí que tengáis claro, tanto los que queréis derivaros hacia la figura del Document Controller, como aquellos que ya tengáis vuestra posición, ya seáis consultores o ya seáis archiveros o tengáis ya consolidada vuestra profesión, pero sí queráis disponer de una metodología en la que, bueno, pues la eficiencia de planificación y tiempos está aplicada a la gestión documental. Y la verdad es que es otra forma de hacer las cosas que funciona y que a lo mejor es aplicable a vuestro entorno profesional. Con lo cual, quiero decir que este curso estaría destinado no solo a aquellos que han terminado una carrera o aquellos profesionales que están en una empresa y no saben muy bien, quieren dedicarse al tema de la información porque ha surgido en la compañía y se quieren especializar, sino también aquellos otros que aún teniendo su formación quieran saber cómo se hace en otros ámbitos, tanto a nivel internacional como lo hemos traído aquí a España en cualquiera de los proyectos que yo haya participado e incluso de la metodología que yo aplico ahora para implantar tanto el sistema de gestión documental como a los profesionales que están ahí, que derivan de toda esta metodología del Document Controller. En el curso, ¿qué vamos a ver? Pues como en este caso lo vamos a enfocar al ámbito industrial y en concreto ahora el tema puntero ya es el que está enfocado a la energía renovable, pues vamos a ver pues, qué es una empresa industrial, cómo se organiza la información en un entorno industrial, cómo se organizan sus proyectos. Tiene muchísima validez la gestión de proyectos en este tipo de implantación y de implicación en el sistema de gestión documental. ¿Y cómo se organizan a nivel industrial? Pues qué departamentos hay, cómo hacen sus listas de documentos, etcétera, etcétera. Hablaremos de la figura del Document Controller, no solo de la figura del Document Controller, sino de toda la carrera que uno puede desarrollar en un entorno industrial, pero como os digo, que hoy en día yo ya lo estoy aplicando a cualquier tipo de empresa. Es decir, a mí me parece que hoy en día es tan necesario un Document Controller en una ingeniería, que sin esa figura, desde luego, se quedan cojos, pero en cualquier otro entorno, ya os digo, en farmacéuticas, en banca, cualquier sector, es tan brutal la cantidad de información que se mueve y tanta necesidad que ya esta figura es aplicable a cualquiera de los sectores a los que fuéramos. Pero en este caso, insisto, que nos vamos a centrar en el ámbito industrial y vamos a ver cuál es el perfil profesional que se puede plantear o cuál es la carrera que existe. También hablaremos de los procesos, ¿no? De cómo se controlan, de cómo hacer esos procesos de aprobación de documentos, de revisión, de cómo intervienen los distintos agentes, pues si participa un cliente externo, si colaboramos con empresas externas, si lo hacemos internamente en los proyectos, etcétera, etcétera. Cómo la deslocalización geográfica juega un papel importante, porque normalmente las obras industriales no están
al lado de la oficina donde trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, veremos esto también. Veremos un tramo o veremos un acercamiento a la metodología BIM, es decir, cómo ya los documentos de construcción no son los planos, sino que ya son entornos de 3D, 4D, 5D, 6D, 7D, es decir, ya vamos a ver todas las dimensiones que tienen y vamos a acercarnos porque es importantísimo que si vamos a ir hacia este sector ya hay exigencias de documentación BIM y de uso de esta metodología, con lo cual si nos vamos a meter en el área o queremos conocer bien el área, desde luego que tanto a nivel público como a nivel privado necesitamos primero saber qué es y después cómo se está gestionando esta documentación. Aquí deciros que también hay un gran caos en el mundo de la gestión de la información BIM, aunque hay mucha normativa, pero hay un gran caos a la hora de diseñar lo que son los procesos, con lo cual creo que también hace muchísima falta perfiles como los vuestros en este sector. Y, por supuesto, pues haremos un pequeño proyecto con respecto a aplicar toda esta información a la cual os acompañaré yo en todo este ámbito. También hemos conseguido un acuerdo con uno de los grandes software que se usan a nivel internacional en proyectos de mucha relevancia en el mundo, que se llama Theme Project. Es decir, vamos a contar con una licencia que nos han cedido la gente de Theme Project para que veáis no solo la teoría y, bueno, cuál puede ser nuestro perfil y nuestra relevancia en una compañía, sino que a la hora de aplicar software, aunque a mí siempre me gusta decir que lo importante no es el software, porque software hay muchos software a nivel de empresa. ¿Pero qué ocurre? Pues que normalmente no hay formación de software. Es decir, hasta que tú no estás dentro de una compañía no ves cómo funciona un software, porque es verdad que los software a nivel privado y las compañías no dan esa formación. Yo misma, ya durante todos los años que me he formado, he manejado decenas de software, pero ha sido dentro de las compañías, porque fuera realmente es muy complicado. Entonces tenemos la gran suerte de contar con esta licencia porque realmente no se suelen prestar a estas cuestiones y bueno, al menos os dará una cierta seguridad a la hora de o bien elegir un software, si es que os toca ese papel en la compañía, o bien enfrentaros pues a una oferta de trabajo en la que muchas veces alumnos me dicen, es que piden que sepas de Documentum, no, es que piden que sepas de ProjectWise, no, es que piden, en realidad todos los softwares son iguales, pero si tú has podido ver uno, al menos, y tener conocimiento y lo has podido tocar, pues bueno, ya el enfrentarte al resto de software ya será un poco más sencillo que bueno, pues el no saber nada de software. Entonces vamos a tener la gran fortuna de en este curso no solo disponer de teoría, sino de poder tocar Theme Project, que para mí es uno de los mejores software, que además está muy enfocado ya a datificar la información, que es bueno, pues el siguiente paso que nos viene. Con lo cual, a mí esto me parece muy puntero porque ni siquiera para otros cursos he conseguido esta licencia, pero os debo decir que como primicia mundial podemos tener Theme Project en la Sayet. Tocaremos algún otro más, como puede ser SharePoint, que bueno, pero ya os digo, muy a nivel, o sea, lo que no quiero es que vayamos a hacer una formación de software, sino que sepamos que dentro vamos a tener la posibilidad de ver también lo que es un software de gestión documental. Bueno, pues si con esto termino para que me podáis hacer todas las preguntas que creéis oportuno y si aún no os he convencido, yo os voy a dejar aquí todos mis datos de contacto. Tenéis, como os decía, mi canal de YouTube, LinkedIn. Si no tenéis perfil, por favor, ya podéis ir haciéndoos un perfil rápidamente. Tenéis mi correo electrónico y tenéis mis datos de Twitter. Estoy totalmente accesible de aquí a que empiece el curso, a que me escribáis, me consultéis, contactéis y bueno, pues me hagáis todas las preguntas que sea ahora o después cuando surjan a lo largo de estos meses para poder acceder a esa formación. Con lo cual, Carmen, yo les doy la bienvenida a una profesión de futuro en la que hacen falta muchas manos y muchas cabezas de nuestro sector. Y bueno, por mi parte, abiertas las preguntas, si lo creéis oportuno.